El verdadero motivo por el que casi nadie, en su sano juicio, quiere pasar la noche entera allá adentro es porque la quinta esconde una historia sumamente densa en sus cimientos. Decidió llevar a cabo esta ceremonia de despedida en la más absoluta soledad de su cuarto, rodeado de lujo limeño, pero atrapado en su propio tormento. Semanas después de poner la madera nuevecita, la misma mancha oscura, con la misma forma exacta, volvió a aparecer lentamente. Aseguran con total seriedad que las expresiones faciales de estas estatuas cambian, que si les das la espalda por unos segundos y vuelves a mirar, las encuentras en posiciones ligeramente distintas. Imagínense estar caminando por el centro de Lima, específicamente por las calles del tradicional distrito de Barrios Altos. Ya saben cómo es el ambiente por ahí en cualquier día, esquivando el tráfico pesado, las bocinas de los micros, el griterío de los comerciantes, el apuro de la gente y ese caos urbano tan típico que nos envuelve a todos en la capital. Es un lugar donde el ruido no descansa jamás. Pero ¿qué pasaría si te digo que en medio de todo ese alboroto existe un viejo portón de fierro que funciona como una verdadera máquina del tiempo? Doblas una esquina, cruzas esa reja y de la nada, ¡pum!, el ruido de la calle se apaga por completo, como si te hubieras puesto audífonos con cancelación de ruido. De pronto, ya no estás en la Lima caótica del siglo XXI, sino que te has transportado de golpe a una elegante y silenciosa mini ciudad europea del siglo XIX. Estamos hablando de un condominio gigante, un rincón súper exclusivo y escondido, lleno de enormes casonas de estilo victoriano, callecitas empedradas donde antes pasaban carrozas, plazuelas adornadas con jarrones antiguos y estatuas de mármol que, te lo juro, parecen seguirte con la mirada mientras vas caminando. Esto es la famosa Quinta Heren, un lugar que en su momento fue el barrio más pituco y codiciado de toda la ciudad, pero que hoy es otra historia completamente distinta. No se dejen engañar por este antiguo lujo o por las fotos bonitas que a veces circulan por internet. Este lugar lleva muchísimos años completamente cerrado, clausurado al público en el más absoluto abandono. Durante el día, si logras asomarte por las rejas o si tienes la suerte de que alguien te deje dar un vistazo rápido, parece simplemente un museo olvidado, un lugar que da mucha nostalgia y pena por cómo se está perdiendo. Ves la pintura desgastada, las enredaderas comiéndose los balcones de madera talladas y el polvo acumulado en las ventanas. Pero ojo, que eso es solo de día. Cuando cae el sol, cuando la luz natural desaparece y las sombras empiezan a alargarse por esos callejones, el ambiente cambia de forma radical. Es un cambio que se siente físicamente. El aire se vuelve pesado, el frío te cala los huesos de una manera distinta y el lugar se convierte en una verdadera trampa de energías estancadas. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente turbia. La Quinta Heren no está cerrada y en el abandono solamente por problemas de herencias familiares interminables o por los clásicos líos legales con la municipalidad, aunque de eso hay bastante en el papel. El verdadero motivo por el que casi nadie, en su sano juicio, quiere pasar la noche entera allá adentro y la razón por la que muchos vigilantes e inspectores prefieren hacer sus rondas desde afuerita nomás, o siempre acompañados, es porque la quinta esconde una historia sumamente densa en sus cimientos. Detrás de esas fachadas finas y elegantes, entre esos muros gruesos de adobe y quincha, un misterioso habitante extranjero tomó una decisión fatal hace más de 100 años. Un final tan crudo, tan desesperado y tan perturbador que dejó una huella impregnada en el lugar. Una mancha que, según cuentan los vecinos más antiguos y los pocos trabajadores que se atreven a hablar, jamás se pudo limpiar por más pintura y remodelación que le pusieran encima. Hoy vamos a recorrer paso a paso la Quinta Heren, la joya arquitectónica más hermosa, pero a la vez más aterradora, pesada y cargada de toda Lima. Preparen su canchita, pónganse cómodos y por si acaso dejen una luz prendida, porque esta noche el misterio está de vuelta en el canal. Para entender exactamente por qué este lugar acumula una energía tan pesada, tenemos que retroceder primero a su gran época dorada, porque el contraste brutal entre lo que fue en el pasado y lo que es hoy, de verdad que te va a volar la cabeza. Todo este megaproyecto inmobiliario fue la idea loquísima y súper ambiciosa de un comerciante y diplomático alemán llamado Oskar Heren,
Allá por la década de 1880, el señor Heren no quería ser simplemente un condominio cualquiera para vender sus casas. Su visión era construir un verdadero oasis europeo en medio del desorden de Lima. Imagínense el nivel de inversión. Compró un terreno gigantesco de casi 40.000 metros cuadrados y empezó a levantar mansiones inmensas con estilos arquitectónicos que no se veían por acá, desde casonas estilo austriaco hasta chalets victorianos hermosos. Pero la cosa no quedaba en tener casas bonitas con techos altos. El nivel de lujo y extravagancia que se manejaba en la Quinta Heren era algo que hoy nos parecería completamente absurdo para estar en el centro de la capital. Para que se hagan una idea real de la exclusividad, los residentes no solo tenían jardines inmensos y canchas de tenis privados para pasar el rato, sino que tenían su propio zoológico dentro del condominio. Sí, escucharon bien. Mientras la gente normal en las calles de Lima andaba en carretas y caballos, los vecinos pitucos de la Quinta Heren se cruzaban con llamas, venados, aves exóticas y hasta monos mientras daban un paseo por la tarde. Había lagunas artificiales, puentecitos de madera que parecían sacados de un cuento y faroles inmensos traídos directamente desde Europa para iluminar las noches de las fiestas interminables de la alta sociedad limeña. Era el epicentro del poder. Era tan top y tan seguro que varias embajadas y personalidades extranjeras decidieron mudar sus oficinas principales directamente a esas casonas. Y es exactamente con la llegada de estos ilustres residentes donde nuestra historia empieza a tomar un tono muchísimo más oscuro. Entre los que se instalaron en este paraíso privado buscando exclusividad, estaba un hombre brillante y sumamente respetado llamado Seiguma Kitsutani. Era un próspero empresario y un líder indiscutible de la comunidad japonesa en el Perú. Era un hombre que, según cuentan los registros y periódicos de la época, encarnaba a la perfección los valores tradicionales más estrictos de su cultura. Era sumamente educado, muy callado, trabajador y, sobre todo, un hombre para quien el honor personal y el respeto de su comunidad lo eran absolutamente todo en su vida. Kitsutani se instaló con todas las comodidades en una de las casonas de la quinta. Por fuera, todo parecía ir de maravilla. Se le veía caminar tranquilo por los jardines empedrados y asistir a las reuniones de gala sin hacer mucho ruido. Pero detrás de las puertas cerradas de su elegante despacho, la realidad era totalmente asfixiante. Las presiones de sus negocios empezaron a derrumbarse rápidamente. Había un problema muy grave, una crisis financiera masiva que amenazó no solo su imperio comercial, sino los ahorros y el prestigio de muchísimos compatriotas que habían confiado en él. Se habla de una quiebra inminente que lo puso directamente entre la espada y la pared. Para un hombre como él, educado bajo la rigidez de su cultura, donde el fracaso público y la vergüenza eran peores que cualquier otra cosa, el peso de este secreto se volvió insoportable. Imagínense la tensión de esta escena. Afuera, en las hermosas plazuelas de la Quinta Heren, la élite limeña celebraba con música de piano, copas de cristal y risas iluminadas por los faroles. Pero adentro, en la más absoluta oscuridad y soledad de su habitación, rodeado de lujo europeo, Kitsutani estaba librando una batalla psicológica brutal que no le contó a nadie. Esa batalla silenciosa fue como una olla de presión a punto de explotar y terminó desencadenando una de las madrugadas más escalofriantes que se han registrado en los expedientes de nuestra capital. Una madrugada tan fuerte que terminó manchando para siempre la vibra de la quinta. Llegó una noche específica, una madrugada que marcaría un antes y un después en la historia de Lima. Mientras los pasillos y jardines de la Quinta Heren dormían en el más profundo silencio, el empresario Seiguma Kitsutani se encontraba completamente solo en su habitación. Según lo que dictan las investigaciones y los relatos de la época, él ya había tomado una decisión irreversible. No era un acto de locura repentina, sino una resolución fría y muy calculada. En su cultura, cuando el honor se veía comprometido a niveles extremos, existía una salida ancestral. Esta práctica milenaria es conocida como el seppuku. No se trataba simplemente de rendirse ante los problemas, sino todo lo contrario. Era considerado como el acto máximo de valentía, un ritual sumamente riguroso y doloroso, diseñado específicamente para limpiar el nombre y restaurar el estatus perdido frente a la sociedad.
Kitsutani preparó este momento con un respeto absoluto por sus raíces. Para llevar a cabo la ceremonia, se vistió con un impecable traje ceremonial color blanco, un atuendo tradicional que en Japón representa la pureza y la preparación espiritual para el último viaje. Fiel a sus principios hasta el último segundo, decidió llevar a cabo esta ceremonia de despedida en la más absoluta soledad de su cuarto, rodeado de lujo limeño, pero atrapado en su propio tormento. A la mañana siguiente, el ambiente amaneció extrañamente denso. Kitsutani era un hombre de rutinas estrictas, así que cuando no dio señales de vida a la hora de siempre, las alarmas de sus allegados y el personal comenzaron a sonar de inmediato. Se acercaron a su puerta, tocaron varias veces y al no recibir ninguna respuesta, el nerviosismo se apoderó de todos. Al forzar la entrada y lograr abrir esa pesada puerta de madera, se toparon de frente con una imagen que los dejaría marcados de por vida. El respetado empresario había llevado a cabo su tradicional ritual hasta las últimas consecuencias. El impacto visual en esa habitación fue tan fuerte y perturbador que la noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, el espanto había inundado las calles empedradas de todo el condominio. Imagínense el tremendo shock para la altísima sociedad limeña. De un día para otro, su oasis perfecto, ese lugar de ensueño con zoológico privado y fiestas exclusivas, se había convertido en la escena principal de un evento sumamente trágico y oscuro. Los periódicos de la época no hablaban de otra cosa. Fue un golpe durísimo para la imagen de perfección que había construido don Oscar Heren con tanto esfuerzo y dinero. A partir de esa misma mañana, la vibra de ese lugar cambió para siempre. Esa sensación de paz y seguridad se rompió por completo, dando paso a los susurros, las miradas de reojo y sobre todo al miedo de caminar solos de noche por los pasillos cercanos a su casona. Pero el verdadero terror y la razón principal por la que estamos hablando de este caso esta noche comenzó varias semanas después de que retiraran todo de la escena. Cuando el personal de limpieza entró a la habitación para intentar dejar el espacio en orden y borrar cualquier rastro de la tragedia, se encontraron con un problema imposible de resolver. Había quedado una marca oscura y muy profunda, impregnada directamente en el piso. Al principio pensaron que era cuestión de fregar con más fuerza, pero por más químicos, agua y esfuerzo que le metieran, la sombra rojiza no cedía ni un solo milímetro. La leyenda urbana, que ha pasado de generación en generación entre los vecinos de Barrios Altos, cuenta que la desesperación por limpiar ese cuarto fue tanta que incluso llegaron a lijar la madera y a cambiar las tablas completas del piso. Pero aquí viene lo que te pone los pelos de punta. Semanas después de poner la madera nuevecita, la misma mancha oscura, con la misma forma exacta, volvió a aparecer lentamente, como si estuviera brotando desde los cimientos mismos de la tierra. Para los creyentes de lo paranormal, esto no es humedad ni un defecto de construcción, es la manifestación física de un dolor extremo, la prueba innegable de que la energía de Kitsutani se quedó estancada en esa habitación, negándose rotundamente a abandonar la quinta. Y si ustedes creen que el misterio de la quinta Heren termina solo con una mancha en el piso, déjenme decirles que esto es solo la punta del iceberg. Esa tragedia fue como abrir una puerta invisible que nunca más se pudo cerrar. Lo que siguió después y lo que sigue pasando hasta el día de hoy convierte a este condominio abandonado en uno de los puntos con mayor actividad inexplicable de todo nuestro país. Y ojo, los testimonios que les voy a contar no vienen de un foro cualquiera de internet o de un cuento inventado para asustar niños. Vienen directamente de los serenos de Barrios Altos, de los vecinos que viven en las calles aledañas y de los poquísimos cuidadores que han aguantado trabajar en el turno de madrugada sin renunciar a la primera semana. Para empezar, la figura de nuestro extranjero parece haberse quedado atrapada en una especie de bucle de tiempo infinito. Hay muchísimos reportes de personas que aseguran ver la silueta de un hombre muy elegante, con claros rasgos asiáticos, caminando lentamente por los balcones del segundo piso y paseando por los jardines centrales a altas horas de la noche. No interactúa con nadie, no hace ruido, simplemente deambula con la cabeza gacha, como si siguiera cargando con esa inmensa preocupación que lo llevó a tomar su decisión fatal. Algunos cuidadores cuentan que a veces están haciendo su ronda, iluminando con la linterna
y ven perfectamente cómo esta figura cruza de una casona a otra para luego desvanecerse en el aire frente a sus propios ojos. Pero Kitsutani no es el único habitante nocturno de este lugar. ¿Se acuerdan que les mencioné las hermosas estatuas de mármol europeo que adornaban las plazuelas? Bueno, de día son verdaderas obras de arte, ideales para una foto, pero de noche se transforman en la peor pesadilla de los vigilantes. Varios de ellos han confesado que evitan completamente mirarlas a la cara cuando hacen sus rondas nocturnas. Aseguran con total seriedad que las expresiones faciales de estas estatuas cambian, pasando de rostros serenos a miradas completamente aterradoras. Y lo más escalofriante es que dicen que si les das la espalda por unos segundos y vuelves a mirar, las encuentras en posiciones ligeramente distintas, como si estuvieran dando pasos silenciosos justo detrás de ti. A esto se le suma una de las leyendas urbanas más antiguas del lugar, el famoso jinete. Imagínense estar parados en medio de ese silencio absoluto a las 3 de la mañana. De pronto, el eco empieza a retumbar en las paredes. Es el sonido inconfundible de unos pesados cascos de caballo golpeando el piso empedrado. El sonido se va acercando rápidamente por el callejón principal. Sientes que lo tienes a un par de metros. Volteas asustado para alumbrar y no hay nada. La calle está completamente vacía, pero el ruido del caballo sigue avanzando a tu lado. Y por si quedaba alguna duda de que el ambiente ahí es pesadísimo, está el tema de la tecnología. A lo largo de los años, algunos equipos de televisión e investigadores han logrado conseguir permisos para grabar adentro de las casas, especialmente en la de Kitsutani. Y el patrón siempre se repite. Cámaras profesionales que estaban al 100% de batería se apagan de repente. Los micrófonos empiezan a captar una estática loquísima y los celulares se mueren por completo apenas cruzan el umbral del cuarto principal. Es como si el mismo lugar se negara a ser documentado, absorbiendo toda la energía del ambiente para poder manifestarse. Por eso, muchos vigilantes nuevos entran creyendo que es un trabajo fácil cuidando casas vacías, pero a la tercera noche, después de sentir que los vigilan desde las ventanas oscuras, terminan entregando el uniforme. Porque una cosa es que te cuenten la leyenda y otra muy distinta es estar parado ahí, dándote cuenta de que nunca estás verdaderamente solo. Hoy en día, cuando pasas por la cuadra 12 del Jirón Junín, en pleno centro de Lima, es casi imposible no sentir una mezcla de fascinación y muchísima pena al ver las rejas oxidadas de la Quinta Jeren. Vivimos en una época donde en la capital falta espacio por todos lados, donde las inmobiliarias se pelean por cada metro cuadrado para construir, y sin embargo, ahí ha estado ese terreno gigantesco. Una verdadera mina de oro inmobiliaria y arquitectónica en pleno corazón de Lima, congelado en el tiempo y desgastándose a la vista de todos. A lo largo de los años se han escuchado miles de promesas y proyectos increíbles, que lo iban a convertir en un hotel boutique de lujo, que iba a ser un gran centro cultural abierto al turismo de noche, o que inversionistas internacionales iban a restaurar las casonas. Pero curiosamente, al igual que las baterías de las cámaras se apagan solas ahí adentro, todos estos megaproyectos siempre terminan cayéndose de forma misteriosa. Los presupuestos desaparecían o el papeleo se estancaba para siempre. Sin embargo, prepárense, porque esta historia tiene una actualización reciente. Hace poco, la Municipalidad de Lima, a través de su programa ProLima, finalmente logró dar el paso definitivo para adquirir la Quinta Jeren y ya ha iniciado un riguroso proceso de restauración. El objetivo es recuperar la belleza de estas casonas victorianas y devolverle este espacio a la ciudad. Pero esto nos deja con una gran interrogante. Para los más escépticos, la restauración será un éxito rotundo y el fin del abandono. Pero para los vecinos más antiguos de Barrios Altos, que conocen de cerca la verdadera energía del lugar, la cosa es distinta. Ellos se preguntan, ¿lograrán por fin limpiar la energía estancada de este lugar? ¿O muy pronto empezaremos a escuchar nuevos testimonios y relatos de los arquitectos, obreros y cuidadores que están trabajando allá adentro en este preciso momento? Solo el tiempo lo dirá. Investigar lugares como estos te deja una lección muy importante sobre el respeto. A veces nos dejamos llevar por el morbo, por la adrenalina de captar algo paranormal o por la curiosidad de entrar a lo prohibido.
Pero nunca debemos olvidar que detrás de cada leyenda urbana, detrás de cada sombra que se asoma por una ventana rota y detrás de cada marca en el piso, hubo seres humanos reales. Hubo personas que sintieron una presión tan grande que los llevó a tomar decisiones sin retorno. La Quinta Heren no es solo un espacio de terror, es un monumento histórico a la fragilidad humana. Y como tal, los que ya no están merecen descansar. Llegando al final de este oscuro pero necesario recorrido, me encantaría leerlos activamente en la sección de comentarios. ¿Ustedes se atreverían a pasar una guardia de madrugada en la plazuela de la Quinta Heren? ¿O tal vez piensan que durante esta nueva restauración moverán energías que no deben tocar? Déjenme todos sus análisis y opiniones aquí abajito. Si les gustó este regreso a los expedientes de misterio y valoran la investigación detrás de este caso, por favor no se olviden de dejar un buen me gusta y suscribirse al canal. Antes de irme les tengo un anuncio buenísimo. Oficialmente inauguro la sección de casos de suscriptores. Si han vivido alguna experiencia paranormal fuerte en el Perú, mándenme toda su historia súper detallada al correo arcanosenigmas@gmail.com. Acá lo estoy dejando abajito para que lo vean. Los casos más aterradores los voy a narrar aquí en el canal. Cuídense mucho y fíjense siempre en su entorno. Soy Eli y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!